La Inquisición española es un tema bastante polémico porque existe una competencia historiográfica entre historiadores prohispanistas e historiadores británicos, en donde se muestra un sentido patriótico y negacionista de la Inquisición. No tanto negacionista en el sentido de decir que no existió, porque sería una aberración intelectual decir que no existió, pero hay unas visiones prohispanistas que tratan, entre comillas, de limpiar a España, de limpiar la Inquisición española, de decir que no fue tan mala, que fueron 350 años muy normales, que los torturados fueron muy pocos, que los muertos fueron muy pocos, que fue más sangrienta la Inquisición británica. Y por otro lado, también existe una corriente historiográfica bastante sesgada en donde tratan de mostrar que la Inquisición española fue la mala, que la británica no fue tan mala, que eso fue algo totalmente manipulado. Y desde un pensamiento crítico de la historia podemos ver que hay una serie de medios de comunicación que están vendidos, así como en este momento hay medios de comunicación que están vendidos a favor de Rusia o a favor de Ucrania o a favor de Estados Unidos y la OTAN. En este tema de la Inquisición también hay medios de comunicación bastante vendidos que pretenden limpiar algo que no hay por qué limpiarlo, o pretenden suavizar algo que fue bastante catastrófico. El primero de los medios vendidos que vamos a analizar en su manipulación de la historia es Discovery. Discovery, que es un canal creado en los Estados Unidos de América, pero que claramente tiene unas posiciones políticas, unas posiciones religiosas que están claramente sesgadas. Vamos a analizar críticamente la forma como tratan de limpiar la Inquisición española, tratando de decir que no, que fue muy buena, que ha sido manchada y otra clase de aberraciones que son fácilmente refutables. Vamos a escuchar este testimonio para que veamos. Durante la procesión de Corpus Christi en Toledo, uno puede formarse una idea de los distintos grupos poderosos que competían en la sociedad española de la época. Todos los gremios medievales de la ciudad tienen su lugar específico en la procesión y sus propias insignias. Sin embargo, estas limitaciones no eran nada en comparación con las dificultades que tenía la Inquisición fuera de las murallas de las ciudades. En la España del siglo XVI, 4 de cada 5 habitantes vivía en el campo. La Inquisición se dividía en 20 tribunales y cada uno tenía que cubrir miles de kilómetros cuadrados. Miren, está hablando de los 20 tribunales de la Inquisición, pero está diciendo que no, que pesar de la Inquisición, que tiene unas condiciones geográficas muy difíciles, que porque tiene que ir a unas zonas rurales. O sea, mire cómo victimizan la Inquisición. Pero cada tribunal contaba con solo 2 o 3 inquisidores y un puñado de funcionarios administrativos. Los estudios contemporáneos revelan que los inquisidores detestaban sus salidas a la España rural y las limitaban a menudo. En invierno, los caminos eran intransitables, de modo que las visitas debían realizarse bajo el insoportable calor del verano. Una carta escrita en 1562 por un cura de aldea es reveladora. En ella dice: esta aldea no conoce la Santa Inquisición. Era muy difícil controlar las áreas rurales, absolutamente imposible. Y de hecho, cuando lo intentó, se encontró con enormes dificultades. Podemos decir que durante el siglo XVI y XVII, muchos campesinos castellanos no vieron nunca un inquisidor, ni tampoco vieron nunca un acto de fe.
un acto de fe o de tortura. Acá están diciendo que como había tantos campesinos que no conocían a los inquisidores, entonces que por eso la Inquisición no fue tan mala. O sea que donde la Inquisición tuviera la posibilidad de transporte que hay hoy día, la posibilidad de comunicación que hay hoy día con las nuevas tecnologías, entonces la Inquisición hubiese sido más mala. O sea, miren cómo van justificando la Inquisición y tratando de hacernos creer que fue una leyenda negra que se construyó en torno a ella, pero que la Inquisición no fue tan mala, o que ni siquiera fue mala. Los inquisidores que realizaban visitas a las aldeas remotas encontraban un nivel de ignorancia que era una burla para sus eruditos conocimientos teológicos. Oiga, entonces que los inquisidores viajaban y encontraban mucha ignorancia, o sea, gente que no les llegaba a los talones, o sea que estas personas que eran juzgadas por la Inquisición eran un montón de iletrados, y eso es una verdad a medias, porque sí, es cierto, como le decíamos ahora, que los oradores eran los que tenían acceso al conocimiento, a los libros, los que hablaban en latín culto, no hablaban en latín vulgar. Pero acá está tratando de mostrar que los inquisidores eran tipos muy intelectuales, y puede que sí, pero están hablando de algo que no tiene tanta relevancia o que no afecta al status quo. Es un canal vendido, recuerden que es Discovery, un canal estadounidense vendido hacia la visión historiográfica prohispanista. Miren ustedes cómo van a decorar este tema de la Inquisición para hacerlos quedar como muy bien. La vida rural era precaria y amenazada generalmente por el hambre. Dicen que la vida rural era precaria, pero no dicen por qué. No dicen por qué las castas concentraban en torno suyo la riqueza. Eran ignorantes y pobres, pero no dicen la causa de por qué eran ignorantes y pobres. La fe de los aldeanos era igualmente primitiva. Mire, la fe de los aldeanos era primitiva. O sea que la fe de los católicos inquisidores era la avanzada, era la buena, no era primitiva. Miren ustedes esta forma como nos quieren vender la Inquisición como algo maravilloso. La brecha entre la Inquisición y la España rural era mayor de lo que parece a primera vista. La advertencia del sacerdote de una parroquia revela el verdadero problema de la Inquisición. Tengan mucho cuidado mañana cuando llegue el inquisidor. Por amor de Dios, no se pongan a contar chismes sobre su prójimo ni se metan en los asuntos del Santo Oficio. La investigación de los inquisidores se enfrentaba a un muro de silencio. La parte menos fidedigna del mito de la Inquisición es la que afirma que era una institución omnipotente, capaz de controlar el pensamiento y la mente de la gente. Los inquisidores no tenían poder para controlar la sociedad del modo que muchos historiadores creen. No tenían poder ni atribuciones, no tenían los instrumentos necesarios para hacerlo, pero al falsificarse su imagen, se les otorgan unos instrumentos que nunca tuvieron. Muy debatible. Sin poder tener los instrumentos para ser más fuertes, hicieron tanto daño. Imagínense ustedes donde estos inquisidores realmente tuvieran el poder que, según estos prohispanistas, algunos historiadores les atribuyen. O sea que los historiadores que supuestamente fundan la leyenda negra de la Inquisición los ven más malos y más poderosos de lo que eran, pero no, ellos eran muy cultos, muy educados, practicaban la fe verdadera, pero ellos no eran tan malos ni tenían tanto poder, y al no tener tanto poder entonces no tenían tanta maldad. Miren ustedes cómo van justificando la Inquisición de manera disimulada. Impotente en el campo y controlada en la ciudad, la verdadera Inquisición estaba muy lejos del mito que se le atribuye. O sea que decir que la Inquisición fue una institución cruel que torturaba y mataba es algo exagerado, que es algo mítico. O sea que realmente la Inquisición no era tan poderosa, que es una leyenda negra. Ahí están justificando todo.
Pero aún persiste la versión de Verdi de una Inquisición que puede darle órdenes al rey y obligar al pueblo a arrodillarse temeroso ante ella. Pero si el rey también era una autoridad religiosa, más allá de que el Papa y el rey tienen poderes políticos, también eran autoridades religiosas. El rey, porque supuestamente es descendiente divino, y el Papa, pues obviamente el jerarca de la iglesia más poderosa. Entonces, no se trata de decir que el rey podía meterse en asuntos tan abiertamente de la fe. El rey sí tenía su jurisdicción, pero la jurisdicción del rey era totalmente política, más allá de sus raíces de poder religiosa. Y acá el inquisidor era la persona encargada de investigar a los pecadores. Entonces, que un rey iba a salvar a un pecador que porque era el rey. Aquí hay un manto de duda muy interesante para analizar. En 1570, 2 años después de la muerte de Don Carlos, y mientras los ejércitos españoles ocupaban gran parte de Europa, los propagandistas lograron su mayor triunfo. Hicieron circular un documento supuestamente emitido por la misma Inquisición, y que, o se sabe, fue una falsificación. En él se afirmaba que la Inquisición había decidido exterminar pueblos enteros acusados de herejía. Esta fue la acusación más perjudicial y duradera de todas, y afirmaba que la Inquisición española eliminó a cientos de miles, a millones de víctimas. Un alegato totalmente opuesto a la verdad. En la España del siglo XVI murieron muchas menos personas acusadas de la herejía del protestantismo que en los demás países europeos. Por ejemplo, durante todo el siglo XVI, la Inquisición ejecutó a unas 40 o 50 personas en toda España y en el transcurso de todo el siglo, incluyendo en la América Española. Mientras que en Inglaterra, en pocos años, bajo el reinado de María Estuardo o de la reina Isabel, se ejecutaron por lo menos a 400 personas en manos de lo que podríamos llamar la Inquisición inglesa. Mejor dicho, que en palabras sencillas, que la Inquisición española es muy buena porque mató menos gente que la Inquisición británica, y que no, que apenas mató como 40 personas. O sea, lo que era uno tonto. O sea, si hubiesen matado apenas 40 personas, eso ni siquiera hubiese sido tan relevante en la historia. Y así nos quieren hacer ver los Nat Geo también, que le dedican muy pocas páginas al tema de la Inquisición. Y claro, puede ser exagerado también decir que mataron millones de personas, pero tampoco puedes decir que mataron apenas 40 y que los británicos mataron apenas 400. Entonces, mire que aquí entra una pelea historiográfica por las cifras, y en esa pelea todavía estamos. Y así pasa con la masacre de las bananeras, que el gobierno de Abadía Méndez decía que no, que apenas mataron como 13 obreros, y la historia ha demostrado que mataron más de 2.000 obreros, que esto lo denunció Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso, y que por eso la CIA termina mandando matar a Gaitán. Y acá pasa lo mismo que con todos los genocidios, tratan de decir que no fue tan malo, que fue poquita gente. Pasa también con el tema de los falsos positivos, que no, que fueron unas manzanitas podridas, que eso no vale la pena. Miren ustedes cómo justifican esto. O sea, las autoridades encargadas de eliminar a la oposición religiosa. Y obtenemos las mismas cifras en otros países. Por ejemplo, en Francia, que también era un país católico, ejecutaron en el transcurso de 5 o 6 años a unas 300 personas. Y así en todos los países que se estudian. Mejor dicho, que la Inquisición española era tan buena que era el mejor catolicismo. O sea, que en Francia mataron 300, que también Francia es católica, pero que en España no, apenas 40. Entonces miren cómo empiezan a dar unos datos todos rebuscados y a creer que ya tumbaron la leyenda negra supuesta construida sobre la Inquisición española.
Miren que es una historia totalmente inverosímil. Por lo que concluimos que la cantidad de personas que murieron acusadas de herejía en España o víctimas de la persecución religiosa, y entre ellos incluyo a los conversos, es mínima comparada con la de otros países. De modo que los demás países no están libres de culpa para lanzar la primera piedra, porque España tiene mejor reputación que los demás países de Europa Occidental en materia de ejecutar herejes. ¿España tiene mejor reputación o tiene una reputación menos mala? Es una historia totalmente prohispanista, sesgada, en donde tratan de mostrar que no, que es que la Inquisición fue una bobadita, no, eso no murió casi nadie. Pero así haya muerto una persona, nadie tiene por qué ejecutar a otra por una creencia religiosa, nadie tiene por qué quemar a otra ni torturarla. En la parte final de la clase vamos a analizar cómo eran los métodos de tortura de la Inquisición, para que vean ustedes cómo estos falsifican la historia. Esta conclusión se basa en las investigaciones y estadísticas que se están realizando en los archivos de la Inquisición. De hecho, Una investigación hecha por puros católicos, historiadores sesgados a favor de España, puros patriotas españoles. Entonces, el trabajo de ellos es limpiar la historia de España, así como lo hacen los historiadores británicos, los historiadores franceses. O sea, cada uno de estos mercenarios intelectuales buscan es limpiar historias, no contar realmente lo que pasó. gracias a las investigaciones realizadas por los eruditos como el profesor Jaime Contreras, se puede realizar ahora un estimado científico de la cantidad total de víctimas de la Inquisición española. Podemos decir que la actividad procesal del tribunal fue menor, mucho menor de lo que anteriormente se había dicho. El número de víctimas del Tribunal del Santo Oficio durante los 350 años de su actividad no varió entre las 3.000 y las 5.000 personas. Bueno, están diciendo que apenas mataron entre 3.000 y 5.000 personas en 350 años, o sea que es muy poquito. O sea que prácticamente mataban 1.000 personas por cada 100 años. Entonces que por eso no vale la pena, que eso no importa, que eso es muy suave, que eran más asesinos los británicos, que eran más asesinos los franceses, que también eran católicos. Y esas cifras son totalmente manipulables, pero tampoco para decir que fueron tan poquitas personas. La muerte. Según esto, Pinochet y Uribe son más malos que la Inquisición española, según esto, porque Uribe acabó en menos de 4 años con 6.402 falsos positivos, o sea que mató más Uribe que la Inquisición. Ese es el resumen de este video. ¿Qué tal pues esta conchudez? La hoguera, una imagen de crueldad asociada eternamente con la Inquisición española. Pero la hoguera también se usaba para matar a los herejes en Inglaterra, Francia, Alemania y Escandinavia. Entonces, que porque la hoguera se utilizaba en otros países, en Escandinavia, en Alemania, en Inglaterra, entonces por eso nosotros tenemos derecho a usar la hoguera también. O sea, mire cómo justifica la quema de personas. Porque bueno, una cosa es fusilar a una persona, decapitarla con una espada, son muertes muy crueles, pero quemar a una persona y justificar la quemada de una persona solo porque en otras partes también las queman. O sea, ¿qué clase de estupidez es esta? Eso dice que una historia objetiva y crítica. Increíble. A principios de la Edad Moderna se realizó una gran cacería de herejes en toda Europa, pero pocas veces se menciona la virulencia con que acometieron los demás países europeos en la quema de herejes. Los mitos solo pueden destruirse mediante los hechos, y los hechos son que murieron entre 3.000 y 5.000 personas en manos de la Inquisición. En el mismo periodo de tiempo, 150.000 brujas acusadas de herejía murieron quemadas en la hoguera en el resto de Europa. Es decir, que como en el resto de Europa quemaron 150.000 alquimistas acusadas de ser brujas,
Entonces por eso que en España la Inquisición fue muy buena, porque si mucho mataron 5.000. Es una competencia como de quién es menos malo, pero se atreve a decir que mejor reputación, increíble. Tras el surgimiento espectacular del Imperio Español, sobrevino su caída desigual, aunque inexorable. Durante el siglo XVII, el flujo de oro y plata proveniente de América y que sostenía el imperio disminuyó enormemente. El gobierno cayó varias veces en bancarrota y España fue perdiendo una a una sus posesiones en Europa. Su ejército ya no marchaba invicto por toda Europa. España volvía a caer en la oscuridad de la cual la habían rescatado los reyes católicos 250 años antes. O sea que los reyes católicos son salvadores, o sea, estos que inventan esta Inquisición son disque los salvadores, los que sacan a España de la oscuridad. Mire pues esa cuca argumento. Y para el siglo XVIII, la Inquisición también se encontraba debilitada, ocupándose de herejías tales como la ebriedad y maldecir en la iglesia. Su carrera estaba acabada, pero su mito seguía indestructible. La leyenda de la Inquisición española creció. Levantó el vuelo y adquirió vida propia. Y durante el transcurso de los siglos se alejó cada vez más de la realidad. Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando Voltaire clamaba contra los crímenes de la Inquisición, esta ya no mataba a nadie. En dicho siglo no murió nadie en la hoguera. Y en el siglo XIX, cuando desapareció la Inquisición, hacía mucho tiempo que no ejecutaba a ninguna víctima. La Inquisición se extinguió finalmente en este callejón de Madrid, pero sus supuestos horrores se presentaron más vívidamente que nunca. Goya pintó sus abusos para ridiculizar al corrupto gobierno español de su época. La difunta Inquisición fue utilizada por Dostoyevsky para criticar al gobierno déspota de los zares en la lejana Rusia. La Inquisición se convirtió en el mito que no solo simbolizaba el fanatismo religioso, sino también la represión, la injusticia y el terror que los países poderosos de la Europa moderna infligían a sus súbditos. En ese sentido, el mito de la Inquisición podía aplicarse a cualquier país del siglo XX. ¿Casualidad no es usted un alto dignatario de la Inquisición española? Pregunta si somos de la Inquisición. Bien, porque sí lo es. Quiero aclararle que estoy dispuesto a decirle absolutamente todo lo que usted quiera. Los estereotipos nacionales cumplen funciones muy complejas. Por una parte, simplifican la realidad, que suele ser muy complicada para la mente humana, y nos encantan las simplificaciones. Así que son útiles en este sentido, aunque por supuesto son una falsificación de la realidad. Por otra parte, nos permiten proyectar nuestras características desagradables hacia otro lado, hacia otra entidad externa. En el siglo XVI, los ingleses creían que toda la intolerancia provenía de España y era extranjera. Al igual que en el siglo XX, podemos creer que todas las tendencias nazis o fascistas son alemanas. Aunque deberíamos saber que todos tenemos tendencias nazis y que tenemos que combatir nuestros rasgos desagradables en lugar de proyectarlos hacia otros, pero resulta mucho más gratificante expulsarlos. Ingleses somos de verdad, no doy un centavo por los demás. Al pasar el río nadie sirve ya. Franceses, daneses, españoles y holandeses, alemanes son alemanes, los rusos son rojos, los griegos y italianos comen ajo por flor. Los ingleses son buenos, listos y morales, son incomprendidos en todos los lugares.
En todo el mundo la gente es igual, no tienen idea de cómo jugar. Pelean con el árbitro, aclaman cuando ganan y no tienen visión, arruinando la diversión. Ingleses, ingleses somos de verdad, arriba los ingleses y abajo los demás. Eso parece una competencia entre Inglaterra y España, de que quiénes son menos malos. Eso no debería ser motivo de competencia. Entonces, que porque en una dictadura supuestamente mataron menos que en otra, entonces por eso justifico la dictadura. Eso es como cuando en la época actual dicen que no, que es que Colombia se va a volver como Venezuela. ¿Y cómo así? Si Colombia ya tiene muchas cosas peores que Venezuela, como falsos positivos. En hiperinflación sí está peor Venezuela. Entonces me da mucha risa cuando se hacen estos documentales posando de imparcialidad histórica, de la verdad de los hechos, cuando vemos que es una clara manipulación prohispanista, y no falta los incautos que se comen esta narrativa, y por eso es importante tener pensamiento crítico, porque así podemos comprender la gran diversidad de versiones que uno encuentra respecto a estos fenómenos. Ya vimos esta mirada católica prohispanista hecha por este medio mercenario estadounidense. Ahora quiero que escuchemos la otra cara de la moneda, la cara de un personaje que es totalmente contrario a esa visión de la Iglesia Católica.